Buenas tardes para todos. Yo soy la doctora Alejandra Stolovas, yo soy asistente de la cátedra de medicina intensiva y bueno, la idea un poco es compartir con ustedes una actualización sobre la evidencia en corticoides en la neumonía. La neumonía sigue siendo la principal causa, una de las principales causas de muerte relacionada a la sepsis y es un frecuente motivo de ingreso a nuestras UCIs. 19% de los pacientes que están hospitalizados es por una neumonía aguda comunitaria y la neumonía conlleva una alta morbimortalidad. La mortalidad descrita en los estudios aproximadamente en la neumonía aguda comunitaria es de un 5%, de 15% en pacientes hospitalizados y hasta un 30% en las unidades de cuidados intensivos. Los pacientes más graves son aquellos que presentan esta respuesta inflamatoria tanto local pero a su vez sistémica desproporcionada, determinando un cuadro de disfunción multiorgánica y obviamente una sepsis respiratoria. Está escrito que más del 10% de los pacientes fallecen a pesar de recibir un tratamiento adecuado basado en las recomendaciones actuales de la neumonía. Y esto es principalmente por esta respuesta inflamatoria exagerada del huésped en esta infección. Lo que se produce es, como sabemos, una sobreexpresión de citoquinas proinflamatorias que determinan esta respuesta exagerada inflamatoria, determinando el cuadro de disfunción multiorgánica, lo que lo conlleva a la sepsis. Y esto está asociado obviamente con la falla en el tratamiento, la progresión en las disfunciones, al distrés y obviamente aumentando la mortalidad. Hay estudios que muestran que niveles elevados de interleuquina 6 al inicio de la enfermedad es un claro factor de riesgo independiente que predice la no respuesta al tratamiento en los pacientes con neumonía aguda comunitaria que están hospitalizados. Entonces es por esto que esta modulación de la respuesta inflamatoria podría ser teóricamente beneficiosa y de hecho hay a lo largo de varios años se han estudiado múltiples drogas inmunomoduladores coadyuvantes al tratamiento de la neumonía que parecen ser opciones atractivas dentro de estas, los corticoides, pero también se han estudiado inmunoglobulinas, estatinas y macrólidas. ¿Cómo actúan los corticoides? Bueno, obviamente son antiinflamatorios, actúan básicamente en dos niveles. Por un lado, la inhibición del factor kappa B, determinando una supresión de genes que determinan citoquinas, que generan citoquinas proinflamatorias. Y por otro lado, también actúan a nivel de los receptores de membrana, activando la óxido nítrico sintasa, también determinando un rápido efecto antiinflamatorio. Entonces ahora vamos a ver un poco de la evidencia en los distintos tipos de neumonía, por lo menos las cosas grandes, que los corticoides en la neumonía aguda comunitaria grave, en este particular tema, el uso de ellos sigue siendo controversial, no hay un consenso claro todavía, si bien hay múltiples publicaciones, ya desde el 1940 que se empezó a publicar la coadyuvancia con los corticoides, existen múltiples estudios de distinta calidad de evidencia, con distintos resultados que vamos a analizar, por lo menos los principales. El primer ensayo clínico controlado, randomizado, se realizó en el 2008 y se publicó en el 2010, se incluyeron 213 pacientes que se randomizaron a un grupo se les daba 40 miligramos de prednisona por 7 días versus otro grupo que se les daba placebo. Los outcomes, el primario era la curación clínica al día 7 y los secundarios la curación clínica al día 30, la estadía hospitalaria, el tiempo hasta la estabilidad, la defervescencia de la curva térmica y de la proteína C reactiva y obviamente la mortalidad. Este estudio no mostró mejorías en la mortalidad ni en otros outcomes y de hecho había una tendencia a la mayor tasa de curación clínica en el grupo placebo y en los pacientes con neumonía neumocóxica mayor tasa de fallas tardías en el tratamiento. Luego se publicaron múltiples trials, de hecho hay en el 2017 la Cochrane hizo una revisión, un metaanálisis que incluyó 13 ensayos clínicos controlados, con un total de 1954 pacientes, todos eran pacientes hospitalizados con neumonía aguda comunitaria, tanto severas como moderadas o leves, y en este metaanálisis se vio que los corticoides sí reducían la mortalidad, pero en el subgrupo de la neumonía aguda comunitaria severa, no así en la moderada y la leve. Se vio también una reducción de falla clínica precoz, que ellos lo definían como una muerte por cualquier causa, la progresión radiológica, la inestabilidad clínica, una reducción también en los tiempos de curación clínica, los días en UCI, los días hospitalarios, el desarrollo de disfunciones y complicaciones de la neumonía. También así se vio mayor frecuencia en el grupo de corticoides, más frecuencia de hiperglicemia y sin diferencias significativas en otros eventos adversos,
o segundas infecciones. Otro de los metaanálisis grandes, esta revisión sistemática publicada en 2018, incluyó 6 ensayos clínicos controlados en un total de 1.500 pacientes, y este trial no encontró diferencias significativas en la mortalidad, sí en la reducción del tiempo a la estabilidad clínica y los días de hospitalización, pero solamente en un día de diferencia, y de la menor duración del tratamiento antibiótico intravenosa, y sí encontró una mayor incidencia de reingresos y de hiperglicemia con requerimientos de insulina en los grupos de corticoides, ¿no? Que recibían corticoides. Este es un metaanálisis bastante más reciente, de 2019, que incluyó 10 ensayos clínicos controlados, un total de 665 pacientes, y este es un estudio específico para neumonía aguda comunitaria severa, que también se randomizó en corticoides versus placebo. Ellos concluyen sí que el tratamiento adyuvante con corticoides disminuyó la mortalidad, disminuyó la PCR el día 8, la incidencia de shock séptico y de requerimientos de ARN. Y vieron que las dosis bajas, que para ellos dosis bajas eran 86 miligramos de prednisona y prolongadas por más de 5 días, tenían menor mortalidad. Y no encontraron diferencias en el sangrado, en la hiperglicemia ni en sobreinfecciones en el grupo de corticoides. Entonces, hay varios estudios, pero como ven, uno piensa, bueno, si hay resultados positivos, ¿por qué no usarlo siempre? ¿Por qué? Bueno, porque en realidad el nivel de evidencia es bajo a moderado, y hay mucha heterogeneidad de estos RCT que incluyen los metaanálisis, son de diversas, con diversas críticas a nivel metodológico, son estudios diferentes, que llegan a conclusiones diferentes. Los criterios de inclusión en las neumonias fueron distintos en cada estudio, o sea que no son muy comparables. Los criterios de inclusión también. No se considera el nivel de inflamación de los pacientes ni la severidad, que es muy variada. Como vieron, muchos RCT no incluían todas las neumonias, y la neumonía de por sí es una enfermedad muy heterogénea. Incluso las definiciones que se utilizaron en los trials de la neumonía variaron, por lo que los resultados son, la calidad de la evidencia no es es de baja a moderada. Tampoco se tomó en cuenta la interacción de los corticoides y los macrólidos, que es muy importante, ya que los macrólidos inhiben la actividad del citocromo P450 y 34A, y esto podría también bajar la efectividad de los corticoides. No fue evaluada en prácticamente ninguno de los trials. También se excluyeron en la mayoría, los que se excluyeron los pacientes inmunodeprimidos, los que presentaban hemorragias digestivas en los últimos 3 meses, los diabéticos, los EPOC, los asmáticos, por lo que, bueno, tampoco hay datos. Todos usaron distintos tipos de corticoides a distintas dosis, o sea, hay mucha heterogeneidad en cuanto a los distintos trials, que son difíciles de comparar. De hecho, hay un autor que escribía que hay más metaanálisis que ensayos clínicos controlados de buena calidad, por lo que eso nos hace dudar de toda esta evidencia. Y es por eso también que la guía de la IRSA y de la Sociedad Americana de Tórax, para neumonía, que se publicaron en el 2011, no recomienda el uso de corticoides en pacientes con neumonía aguda comunitaria. Incluso en la actualización que ellos publicaron en el 2019, mantienen la misma recomendación y hacen la salvedad de que, bueno, que el uso de corticoides en la neumonía aguda comunitaria que tenga shock séptico refractario, seguir las recomendaciones de la Surviving Sepsis Campaign, sin importar la severidad de la neumonía. O sea que la indicación de corticoides vendría por el lado del shock séptico y no por la neumonía en sí. Pero bueno, también hay un estudio particular bastante nombrado y con bastante mejor en lo metodológico. Es un ensayo también doble ciego, randomizado, multicéntrico, publicado en JAMA en 2015, en que estos pacientes se incluyeron 519 pacientes con neumonía aguda comunitaria grave que tenían proteína C reactiva mayor a 150 en ingreso. A estos pacientes se los randomizó en un grupo se les daba corticoides que se le hacía metilprednisolona a esta dosis, los 5 miligramos kilo cada 12 por 5 días, y al otro grupo placebo. El outcome primario de ello fue la tasa de falla en el tratamiento precoz, que eso era en las primeras 72 horas del tratamiento, la evolución a shock, a la asistencia respiratoria mecánica o a la muerte. Y tardío, entre las 72 y las 120 horas luego del inicio del tratamiento, sobre todo la progresión radiológica, mayor al 50% de los campos pulmonares, la persistencia en insuficiencia respiratoria, el PAFI o la polipnea, y el requerimiento de asistencia respiratoria mecánica o el shock. Los outcomes secundarios, bueno, fueron el tiempo de la estabilidad clínica, los días en UCI hospitalarios y la mortalidad.
Y ellos lo que concluyen es que, bueno, en el grupo de los que se indicaron la metilprednisolona, hubo una menor tasa y tiempo de falla en el tratamiento, y sobre todo el ítem que más fue más significativo fue la progresión radiológica, sin cambios en la mortalidad y sin aumento de los eventos adversos. Acá vemos el grupo de metilprednisolona, los efectos en el tiempo, en la falla de tratamiento, el placebo y la metilprednisolona, que se ve claramente. Y es por este estudio que hay que la guía de diagnóstico en el paciente crítico y la Sociedad Europea de Medicina Intensiva sugieren el uso, en sus guías del 2017, sugieren el uso de corticoides en los pacientes con neumonía aguda comunitaria hospitalizados, y ellos incluyen, que es una recomendación condicional con una evidencia moderada. Y también en esta publicación de farmacoterapéutica del 2021, en los updates del tratamiento, del manejo de la neumonía aguda comunitaria grave, ellos recomiendan como un tratamiento adyuvante con corticoides en la neumonía aguda comunitaria grave con shock séptico, obviamente, que sea refractaria a reposición con fluidos, y especialmente en los pacientes con una proteína C reactiva mayor a 150, dado este último trial que yo les comentaba. Y el corticoide que ellos recomiendan es obviamente la metilprednisolona, al igual que en el estudio que nombramos recién. Y como vamos a hablar más adelante, la precaución con las neumonías virales, que están contraindicadas en la influenza, como vamos a ver un poquito más adelante. Y bueno, existen varios trials que están en curso, que quizás metodológicamente tengan una evidencia más fuerte y podamos hacer un consenso en cuanto a este tema. Hay estudios de metilprednisolona, un estudio americano, el ESCAPE, hay estudios europeos, multicéntrico también, con dexametasona versus placebo, o estudios con hidrocortisona, y un estudio multinacional que está en Australia, Nueva Zelanda, Europa y América del Norte, que también están evaluando el tratamiento coadyuvante con corticoides en la neumonía aguda comunitaria. Pero por ahora, en suma, no hay consenso, si bien se podría considerar en los pacientes, como decíamos, con una proteína C reactiva mayor a 150 al ingreso, bueno, serían pacientes a considerar, pero la evidencia no es fuerte como para recomendarlo por ahora. Bueno, ¿qué pasa con las neumonias? Pasamos a las neumonias aneumocitosis, la neumocitis girovesi. Aquí hay que dividir, obviamente, en los pacientes HIV de los no HIV. En los pacientes HIV con una neumonía aneumocitosis de moderada a severa, hay una recomendación clara y fuerte de corticoides que está publicada hace bastantes años. La principal evidencia son estas 3 revisiones metaanálisis publicados, como dicen ahí, en 2005, 2015 y 2016, y todos concluyen una reducción significativa de la mortalidad con el tratamiento adyuvante con corticoides y con un menor riesgo de ARM, y bueno, es una práctica clínica habitual, los corticoides en estos pacientes. ¿Qué pasa en el paciente no VIH con neumocitosis? Bueno, la evidencia aquí sí es distinta, hay mucho menos cantidad de estudios, pero bueno, los principales, hay un estudio retrospectivo publicado en el 2018 que no ve beneficio en la reducción de la mortalidad ni en la estadía hospitalaria, el ingreso a UCI ni requerimientos de asistencia respiratoria mecánica. Y existe otro retrospectivo del 2013 que incluso ven en estos pacientes que dosis altas de corticoides a mayor o igual a 1 miligramo kilo día de prednisona en un factor de riesgo independiente de mortalidad en UCI en pacientes, obviamente no VIH, cursando una neumocitosis que estén hipoxémicos, por lo que por el momento no está recomendado. ¿Qué pasa con las neumonias fúngicas graves? Bueno, en las únicas que hay algo de evidencias en la histoplasmosis y en la blastomicosis. Existen en realidad reportes de casos que indican una mejoría en la oxigenación, por lo que las guías de la ITSAR en realidad recomiendan los corticoides asociados a los antifúngicos solo en los pacientes con histoplasmosis, con complicaciones respiratorias, con también la evidencia obviamente de calidad baja, una evidencia moderada. Bueno, y en cuanto a las neumonias virales,
Por un lado, tenemos cuando fue la pandemia de la influenza A, H1N1, hubo varios estudios con respecto a este tema. De los principales, este es uno de ellos, un prospectivo multicéntrico, que incluyó 220 pacientes con neumonía grave influenza A, H1N1, y mostró claramente un aumento significativo de la mortalidad global en los pacientes que recibían corticoides de este estudio. Esto obviamente que la mortalidad cuando fue ajustada por gravedad por el SAPS-3 no era significativa en los no tan graves, y también reportó un aumento de riesgo de desarrollo de sobreinfección bacteriana en los pacientes que recibían corticoides. Este es otro estudio un poco más actual del 2018, un estudio de Cortes, que incluyó 148 UCIs en España, un total de 1.840 pacientes, que es también con neumonía a influenza grave, y en los que claramente el grupo, que se randomizaron en dos grupos también, en los pacientes que les administraron corticoides, acá aquí se ven en la gráfica los verdes, y se ve la sobrevida, aumentaba claramente la mortalidad en la UCI con descenso de la sobrevida. Por lo tanto, en todas las guías, en esta que es bastante actual, que es del manejo de tratamiento farmacológico de la infección por influenza, el tratamiento coadyuvante con corticoides en la neumonía grave por el momento está contraindicado por estos estudios que yo les comentaba que fueron los más importantes. Por otro lado, tenemos en la pandemia actual del COVID-19, en esta neumonía viral, la evidencia muestra todo lo contrario. Como saben, el primer estudio fue el más importante, es el Recovery, un randomizado que se randomizaron en 2.104 pacientes, recibían dexametasona 6 miligramos por 10 días, y 4.320 pacientes recibían el tratamiento habitual sin corticoides. Esto incluía a todos los pacientes COVID hospitalizados. El outcome primario fue la mortalidad, y lo que se vio es que el grupo que recibían dexametasona, la mortalidad fue menor, y lo interesante es que según el soporte ventilatorio que tenían los pacientes, la mortalidad fue distinta. Hubo una menor mortalidad en los pacientes en ARM o con algún tipo de oxígeno suplementario, llámese ventilación no invasiva o WAF. En estos la mortalidad fue menor. Sin embargo, en los pacientes que no recibían oxígeno no hubo una diferencia en la mortalidad en este grupo. Acá vemos claramente las curvas. Estos eran todos los pacientes, como el grupo de dexametasona tiene una menor mortalidad. Este es el grupo en asistencia respiratoria mecánica, en el que también se ve una clara diferencia con descenso de la mortalidad. En los pacientes que recibían oxígeno solamente, en algún tipo de oxigenoterapia, ya que se ve también claramente un descenso de la mortalidad, no así en los pacientes que no recibían oxígeno, perdón, y acá también vemos lo mismo graficado. Luego de este surgió un metaanálisis que incluye Recovery y otros 6 RCT más. Estos incluían 1.710 pacientes, pero estos eran pacientes críticos, incluían solo los pacientes críticos COVID, que también se aplicaban corticoides sistémicos versus placebo o versus el tratamiento convencional, y se ve claramente, como vemos acá, una disminución de la mortalidad clara en este metaanálisis. Por lo que en todas las recomendaciones, esta es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, los corticoides sugeridos son como el plan, como decíamos, de dexametasona, que es lo que usamos habitualmente, 6 miligramos por 7 días, y están en los pacientes críticos recomendados los corticoides. Así que bueno, esto es lo que quería compartir. Espero que les haya servido, y les agradezco mucho. Hasta luego.